Hola, bienvenidos a un nuevo mensaje, a una nueva charla en este su canal, Prosperando con la Palabra, así como lo dice el apóstol Pedro. Este día he querido ahondar más en la charla de la ley. He querido tocar otros tópicos acerca de la ley, del pacto, del nuevo pacto. Eso es bíblico. De hecho, está escrito en la Biblia, no es algo que todo el mundo lo conozca. Pero yo quiero hablarte de esa misma ley desde una perspectiva diferente. Quiero hablarte desde la perspectiva de los salmos. He decidido mejor tocar este tema también en varios aspectos. Hoy toca hablar solo con salmos y una que otra cita bíblica, porque es bueno conocer ciertas cosas, armar una explicación con un sentido. He tenido reacciones acerca de esta charla por mucho tiempo. Hay gente que lo cree, gente que no lo cree, gente que... pero tienen su libertad de hacerlo. Cada persona tiene libertad de escuchar o no escuchar, de retener lo bueno, de desechar lo malo. Todos tienen el derecho de escuchar o desechar según esté en su corazón. Para mí, yo siento un compromiso con el Señor porque tengo años en este tema y bien metido en este tema con cuestiones de ayunos, vigilias, oración, mucho pedirle al Espíritu Santo revelación acerca de esto, porque uno debe tener el cuidado, si está enseñando la palabra, debe tener el cuidado de ser guiado por el Espíritu Santo, tener la certeza de lo que está enseñando viene del Espíritu Santo. Uno no puede tomarse las cosas con propósito propio, con punto de vista particular, no. Esto es palabra del Señor y es Él el que revela, el Espíritu Santo. Este día quiero comenzar hablando de esa ley del Salmo 78. El Salmo 78 comienza así: escucha, pueblo mío, mi ley. Entonces, a lo largo de las charlas de la ley, que me gusta hablar de eso, que prácticamente es el libro de Proverbios, es una ley que está oculta, está escrita ahí en la Biblia y nadie le hace caso. Hay cosas que son ocultas enteramente porque el Señor así lo escogió. De hecho, el Salmo 72, dice: oh Dios, así comienza, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Si tú analizas ese salmo, te das cuenta que habla de justicia y juicio, los dos cimientos del trono de nuestro Rey Jesús. Justicia y juicio son los cimientos de su trono. Pero cuando tú hablas de los juicios de Jehová, estás hablando de los salmos, los escribió David. Y cuando hablas de la justicia de Jehová, estás hablando de los proverbios, los escribió Salomón. Hay un pacto de Dios con David, y esto en el Salmo 89. Cuando Dios hizo ese pacto con David, en ese mismo Salmo 89, tú te das cuenta de las razones por las que hizo ese pacto el Señor con David. Y estaba involucrado Salomón en ese pacto también, porque eso era un pacto real entre reyes. De hecho, para entender ese pacto, yo tuve una experiencia
con una persona y un testimonio en el cual me vi involucrado en un sueño que esa persona tuvo y me lo contó. Era un pastor y me contó que había tenido un sueño conmigo, y el mismo Señor en ese sueño le dijo, es que a él yo lo he ungido con mi unción de rey. Y nunca supimos de qué se trataba eso, unción de rey. Ahora, años después, muchos años después, yo entiendo y vengo a percibir de qué se trataba ese sueño y por qué estaba esa frase, lo he ungido con unción de rey. Yo tuve que entender esto a los años, estudiando, leyendo, metiéndome en las palabras, averiguando a qué se refería esto. Y obviamente lo que a mí me hizo entender el Señor es el pacto que hizo con David. Ese pacto está oculto. Ese pacto está oculto. El Salmo 72 donde dice, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey, puedes ver que también en la palabra se dice en el Nuevo Testamento, no recuerdo la frase, el versículo ahorita, pero dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, su justicia, todo lo que relaciona justicia, yo lo relaciono con el libro de Proverbios, porque ahí está la justicia de Dios, ahí está el comportar que debe tener el justo. El justo debe practicar justicia. El justo debe escuchar la ley. Eso lo explico en otra charla que tengo acerca de esta ley. Pero esta vez quiero tomar el libro de los Salmos, porque el libro de los Salmos nos habla de varias situaciones, varias experiencias que tuvo David con respecto a esta ley. Y nos habla específicamente de la ley del nuevo pacto, de una ley que no está al público, no está abierta, no todo el mundo sabe de esto, son cosas ocultas, como lo dice el mismo Salmo 72. En el Salmo 78, en el verso 2, dice, en el verso 2 del Salmo 78, dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas. Y una de las virtudes que tiene nuestro Señor es de poder esconder cosas. Si Él lo dice, abriré mi boca en proverbios y enseñaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, está diciendo que algo quedó oculto ahí. En el verso 5 de este mismo Salmo 78 puedes leer que dice, Él estableció testimonio en Judá y publicó ley en Israel. Ley en Israel. Cuando habla de esta ley, no está hablando de la ley mesiánica, la que se le dio a Moisés. No, la ley de Moisés no tiene nada que ver en esto. De hecho, es una maldición estar bajo esa ley. Según los otros salmos hablan de eso. Pero yo lo que quiero llevarte es que en el verso 6 de ese mismo salmo dice, para que sepan las generaciones venideras y los hijos que han de nacer. Esta ley, porque comienza así, el salmo dice, escucha pueblo mío mi ley, abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempo antiguo. Si tú te das cuenta, aún Pablo dice en 2 Corintios 4, en la Biblia de las Américas,
la versión de las Américas, dice en 2 Corintios 4, los secretos de Jehová son para los que le temen. La comunión íntima es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. El Señor va a dar a conocer su pacto a aquellas personas que le temen, que lo buscan, que de corazón lo buscan, escudriñan su palabra y están metidos solo en este asunto. A ellos les hace saber, Señor, su pacto. ¿De qué pacto está hablando? Del pacto que no aparece en otra escritura, no aparece en otra enseñanza, sino del pacto que hizo con David en el Salmo 89. Ese salmo se llama Pacto de Dios con David. Y ahí hace saber las razones por qué hace ese pacto con David. Y cómo le promete que su simiente, que es Jesús, que va a seguir siendo rey, se va a seguir respetando ese reino por siempre. Por eso esta ley, como dice Pablo en Gálatas 3, que la ley que vino 430 años después, está hablando de esta ley. Está hablando de Jesús. En el Salmo 25, y estoy diciendo que esta ley la voy a ver desde el punto de vista de los salmos, dice el Salmo 25 que los que le temen, a ellos les hará saber su pacto. Pero también quiero hablarte en Jeremías 31, verso 32, donde queda claro que ellos invalidaron mi pacto. Está hablando del pueblo de Judá. En el Salmo 89, pero más específicamente en Jeremías 31, verso 32, dice, ellos invalidaron mi pacto. No quisieron escuchar mi ley. Me fallaron como pueblo. Yo fui un marido para ellos, pero ellos cortaron mi pacto. Me gusta explicar estas cosas porque el pacto que había con los judíos, eso se rompió. Pero hay mucha gente que no acepta. No acepta que eso de los diezmos, eso de las ofrendas, eso de las fiestas, eso se acabó cuando se eliminó ese pacto. Ese pacto no tiene nada que ver a este tiempo. Hizo el Señor un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, nosotros los gentiles. Él ya no toma en cuenta el antiguo pacto. Mucha gente relaciona que el antiguo pacto es la gracia de Dios actualmente, que nosotros estamos bajo la gracia, no bajo el antiguo pacto. No estamos bajo la gracia. La gracia es un tiempo. Es una de las épocas que el Señor le ha dado al hombre para poder seguir las cosas correctas como Él quiere. Pero no estamos directamente bajo la gracia como un regalo. Es un regalo que el Señor nos regala. La justicia por medio de la fe en Jesús es un regalo inmerecido que el Señor nos regala. Esto lo hace Jesús. Él nos regala porque Él es el único justo que vivió sin pecado. Él sí tiene la justicia en su mano. Él puede regalarla y Él nos la regala. Hace que el Señor nos vea a nosotros justos, pero nosotros, para presentarnos justos delante del Padre, tenemos que practicar su ley. Lo dicen muchos salmos. Yo hablo en mis charlas de Deuteronomio 26. En Deuteronomio 26 hay un juramento. Al recibir su ley. Deuteronomio 26 dice literalmente: Deuteronomio 26 dice literalmente: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos
Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él te ha dicho. Ese juramento está en Deuteronomio 26, verso 16 en adelante. Es un juramento de recibir la ley y de escuchar la voz de Dios. Tú lo puedes ver en Deuteronomio 28, donde están las bendiciones por obedecer. Le da al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, al pueblo judío, le da a escoger dos caminos: el camino de la bendición o el camino de la maldición. La bendición sí obedece. Y de hecho esta ley no es la ley que se le dio a Moisés. No tiene nada que ver esta ley con Moisés. El Señor esta ley la hace en Deuteronomio 17, verso 18, el Rey Jesús, cuando ya se sienta en su trono. La charla de la ley es amplia. Yo ya la tengo subida en YouTube y en Facebook. Pero esto lo que quiero que vean es desde el punto de vista de los salmos. Esta ley yo quiero verla y tratarla desde el punto de vista de los salmos. Y hay muchos salmos que pueden hablarte de ello. El Salmo 1, luego que tiene una promesa, el Salmo 1 de prosperidad por meditar en la ley, también habla de la congregación de los justos. Hasta ahora yo no he visto ninguna iglesia, ninguna congregación de los justos. No sé dónde hay congregación de justos, porque justos, como lo explico en la charla anterior, justo no es el que recibió a Jesús. Justo es el que recibió la ley y hace pacto de mantenerse en esa ley, de respetar esa ley y de escuchar la voz de Jehová, nuestro Dios. Ese es el justo. Lo digo por las 26 versiones de Biblia que tenemos y lo vuelvo a repetir. El justo no es el que aceptó a Jesús. No tiene nada que ver. Pero eso lo puedes escuchar en las charlas anteriores porque hablo de este tema. Cuando hablo desde este punto de vista, hablo con otros versículos de Biblia que tienen que ver con la ley. Por ejemplo, también en el libro de Apocalipsis 22. En Apocalipsis 22 también habla del justo. Dice, el que es injusto, siga siendo injusto. El que es justo, siga siendo justo. El que es santo o el que se santifica, sígase santificando. De todos modos, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor. Entonces, y le voy a pagar a cada quien de acuerdo a sus obras. En unas versiones bíblicas habla de los justos de una manera. Casi todas hablan de que es la persona que respeta la ley. Yo no voy a hablar de otra cosa que no sea la ley. Porque esta ley se hizo, como dicen los salmos ahí, por ejemplo, el Salmo 37, verso 29, habla del justo. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Y esa es la voluntad del Padre. Salmo 40. El hacer tu voluntad es mi deleite. De hecho, también en Apocalipsis 2, cuando el Señor, Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor habla
de darnos de comer del maná escondido, porque este es una cosa que está escondida en Proverbios. Los preceptos están escondidos en Proverbios, en el libro de Proverbios, el libro de la ley de Proverbios. Los preceptos están escondidos y hay 80 preceptos, beneficios para el justo. Los preceptos son las declaraciones del Padre, ya dadas en beneficio del justo. Ese es un precepto. Pero yo quería verlo desde el punto de vista de los salmos. Y espero que estas enseñanzas le hagan reflexionar un poco acerca de que nosotros tenemos que obedecer la ley oculta. Esta ley está oculta. De hecho, Pablo, bueno, un libro que me llama mucho la atención para estos tiempos, uno de los libros que más me ha llamado la atención es Amós. Amós capítulo 8, versos 11 y 12, dice lo siguiente: he aquí vienen días, y esto lo estamos viendo hoy, he aquí vienen días, dijo el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Habrá hambre de oír la palabra de Jehová. La palabra de Jehová nosotros la podemos escuchar en el libro de Proverbios. De hecho, nuestro Padre, que somos la generación venidera, los hijos que deberían de nacer somos nosotros, porque cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo pasamos a ser hijos de Dios. De esos hijos se estaba hablando, esa parte que estaba hablando en Deuteronomio 26, acerca de esa ley. Es la ley para nosotros. De hecho, esa ley, el libro de Proverbios nos trata como hijo mío. Es una ley. Y voy a seguir enseñando acerca de esta ley, porque tiene que estar en tu corazón y en tu mente. Solo la voluntad del Padre nos va a dar salvación. No todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre. El Salmo 40 dice: hacer tu voluntad es mi deleite. Tu ley está en mi corazón. El hacer la voluntad del Padre es poner esta ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Ese es todo el sentido de esta ley. Y nadie mira el libro de Proverbios como una ley. Nadie. Pero el libro de Proverbios está hecho de una manera de que cada proverbio tiene un día. El libro de Proverbios se lee en un mes. El día primero de cada mes uno debe leer el proverbio 1. El día 20 de cada mes uno debe leer el proverbio 20. Porque hay 31 específicamente para un mes. Y no todos los días tienen 31. No todos los meses tienen 31 días. Pero tú lees y lees y lees, como dice Deuteronomio 26, y leerá en él, Deuteronomio 17, verso 18, y leerá en él todos los días de su vida. Es un libro, el libro de Proverbios. Y he dicho también que en el libro de Proverbios dice: respeta mi ley, guarda mi ley. Esto es tu vida. Entonces, con esta premisa, con esto quiero cerrar. El libro de Apocalipsis dice que, creo que es el capítulo 2 o 3. El libro de Apocalipsis dice: el que cumpla mis mandamientos, el que escuche mi ley y respete mis mandamientos, será salvo. Esto lo dice el libro de Apocalipsis. Hacer la voluntad del Padre, el que haga mi voluntad hasta el final, yo lo recompensaré. Lo dice el Padre en Apocalipsis. El que haga mi voluntad hasta el final. Es una de las frases
uno de los mensajes que manda Jesús a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Eso comienza desde el capítulo 2 de Apocalipsis. Ahí es donde está la visita a las iglesias y los mensajes a la iglesia. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Y de hecho dice: el que haga mi voluntad hasta el final, yo lo recompensaré y lo salvaré. Le mostraré mi salvación. Así que no es andar hablando de Jesús ni solamente aceptar a Jesús, es de obedecer la ley y hacer la voluntad del Padre. Eso lo dice Jesús, no lo digo yo. Yo quiero que usted sepa que las cosas, los requisitos que usted debe tener para ser salvo es haber recibido a Jesús en su corazón. Debemos buscarlo. Debemos hacerlo nuestro Señor, nuestro Salvador, porque solo es a través de Él. Una vez que usted se arrepiente de todos los pecados y las iniquidades que usted ha hecho, una vez que usted recibe a Jesús como su Señor y su Salvador, usted pasa a ser hijo. Pero como hijo usted tiene que seguir una ley, respetar una ley del Padre. El que me ama obedece mis mandamientos, así como yo obedecí los mandamientos de mi Padre. Los mandamientos de Jesús están en el libro de Proverbios, y eso los hace el Padre directamente. El Padre y Jesús son uno solo. Pero nosotros debemos entender como hijos que nosotros debemos respetar una ley, hacer un pacto de obedecer y respetar esa ley. Eso está en Deuteronomio 26. De eso se trata, de recibir esa ley y obedecerla hasta el final. Eso es hacer la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Padre. Es que esa ley está en nuestro corazón y en nuestra mente. Y por eso nos deja de regalo el libro de Proverbios. ¿Cómo nos debemos de comportar? De hecho, lo puedes ver en el Salmo 32. Yo te haré entender el camino por el que debes andar. Eso lo dice el Salmo 32. Quiero decirte que después de recibir al Señor, tú tienes que recibir la ley y comprometerte a obedecerla y respetarla. Y de esa manera estarás cumpliendo la voluntad del Padre. Y vas a tener entrada libre al cielo. No todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad del Padre es respetar esa ley. Te lo digo porque eso es lo que me ha puesto el Señor en mi corazón desde hace años. Y si tú lo recibes, bendito eres. Si no lo recibes, tú sabrás las consecuencias al final. Que Dios te bendiga y te guarde, Padre. Te doy gracias porque hay personas que son tocadas por estas palabras que tú nos mandas a nosotros a poder enseñar. Y nuestro corazón está dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Así como muchas personas después de este mensaje van a empezar a practicar tu voluntad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Te alabo y te bendigo. La honra y la gloria sean para ti para siempre. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Muchas gracias por escuchar a este siervo. Que el Señor me lo bendiga.